En esta mañana vamos a tomar la segunda parte de nuestra serie, Una familia sólida frente a un mundo en crisis. Y este mundo sí realmente está en crisis. Crisis en la política, hay crisis en el liderazgo del gobierno, hay crisis en las diferentes naciones que estamos viendo hace unos días nomás. Francia se ha visto convulsionada por un ataque del Estado Islámico, un grupo terrorista que ha matado cerca de 129 personas, crisis al agarrar la Biblia también, y ha matado cerca de 126 personas que estaban tal vez de forma inocente, viviendo o en locales distintos. Han convulsionado Francia. Al día siguiente yo he visto que muchos perfiles estaban con sus banderas de Francia ahí, y al día siguiente nomás Líbano también ha visto convulsionada, un sinnúmero de personas también han muerto, han sido atacados, y hay crisis en todos estos momentos, en todos los lugares, crisis en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana, la delincuencia, los marcas, los están asaltando, crisis en cuanto a lo que es la familia, la configuración de lo que es la familia. Hay nuevas definiciones, nuevas formas de ver la familia, donde no solamente es varón y mujer, sino también hay dos varones o tres mujeres juntas, o dos mujeres juntas y un varón, dos varones o dos mujeres, y es más, hasta hace poco nomás en Brasil, tres mujeres juntas declarándose su amor y casándose. Hay crisis en cuanto a los valores familiares, crisis en la televisión basura, que enseñan y ventilan vidas, casos y cosas que a nadie le importa, pero que termina siendo consumido por muchas generaciones más jóvenes. ¿Y qué hace la familia en cuanto a ello? ¿Cuál es la reacción que debemos tener frente a las diferentes formas de crisis que hay dentro de lo que es la sociedad? ¿Cuál es la reacción que tiene que tener un hombre, una mujer? ¿Cuál es la reacción que debe tener la familia extendida, los hijos, frente a las situaciones que vivimos? Es por eso que hemos determinado hacer esta serie, para que podamos solventar, para que podamos sustentar familias sólidas frente a momentos de crisis y tiempos que están realmente críticos en muchos aspectos que, bueno, no hace falta ya seguir recalcándolo. La semana pasada hablamos un poco en cuanto a lo que son los papeles o las dos columnas principales que tienen que ver con el amor y el respeto. Y en esta mañana queremos tocar estos dos temas más que tienen que ver con los roles sólidos. Recuerdo que hace unos años atrás, muchos años atrás, papá se preparaba para viajar. Él viajaba de forma continua y me decía: Raúl, yo, ¿qué, papá? Voy a salir de viaje. Ya sabes, tú te quedas a cargo de la casa. Yo, se me levantaba el autoestima. Tú te quedas a cargo de la casa, tú me cuidas a los hermanos, tú ves a mamá, tú te quedas como el jefe de la casa. Ah, papá, decía yo. Ya sabes, Yuli, a mi mamá, anda de acá, me decía mi mamá. Y me menospreciaba mi liderazgo. Tenía 10, 11 años y yo me sentía muy importante, pero mi madre no estaba tomándome en cuenta. Y la verdad es que yo en ese momento que me estaban delegando autoridad, no sabía exactamente la magnitud que tiene que tener el líder para poder guiar un hogar, para poder sustentarlo, para poder cuidarlo. Mucho más adelante, cuando uno se casa, uno aprende, uno entiende que esta magnitud es grande, es de gran envergadura, y que para poder verdaderamente liderar un hogar y llevarlo a una solidez que haga frente a momentos críticos, momentos de crisis dentro de la sociedad, no es solamente con que te lo designe o con que solo tú lo desees. Hay pasos importantes que uno tiene que tomar y determinar, porque si no también pierde el hogar, porque si no también lo hace tambalear y lo lleva por lugares que uno nunca había pensado hacerlo en su sano juicio. Pero la verdad de todo esto es que cuando recibí esta autoridad de parte de mi padre, no entendía esta envergadura. Cuando yo voy a la Biblia y entiendo claramente los roles que uno tiene, yo no tenía por qué tener este tipo de liderazgo. Mi madre era la que se quedaba a cargo y ella era la que decidía sobre el hogar, decidía sobre los hermanos, y yo tenía que simplemente sujetarme. No sé si mi padre entendía estos principios, pero definitivamente lo hacía para que yo pudiese tener cuidado en lo que es el hogar, la casa.
Quiero que me acompañe un poco a poder entender claramente en cuanto a los roles que tenemos en casa. Cuando los roles no son entendidos, se producen ciertos cismas en el hogar. Cuando los roles de parte del esposo, de parte de la esposa, no son entendidas en su plenitud, no son sacadas de forma tal que las pasiones puedan quedar a un lado y podamos entender claramente lo que Dios dice y por qué lo dice, esto a veces crea cierto resquebrajamiento en nuestras vidas. Quiero que me acompañe un poco a revisar acerca de lo que Dios instituyó de forma primigenia en este primer matrimonio que está aquí en lo que es la Biblia. Génesis capítulo 1 nos van a dejar a ver algunas ventajas que tuvieron la pareja al poder fundamentar esta nueva familia que nacía a la luz de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando vemos en el versículo 27 cómo empieza esto, en las escrituras se nota que ambos fueron creados a imagen de Dios. Ninguno de los dos tenía superioridad sobre otro. Ambos recibieron los mismos atributos que tiene un ser humano: voluntad, emociones, objetividad, conocimiento y todo lo que compone al ser humano. Ambos tienen la misma capacidad y Dios se lo entregó en el momento de su creación. Algo más que podemos ver es que ambos también fueron bendecidos. Según el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Versículo 28 nos habla de esta enorme bendición que ambos recibieron. Ambos recibieron la designación de gobernar la tierra. Era un cogobierno. John MacArthur, en un libro muy interesante que lo recomiendo, dice, ¿cómo es? Diferentes por diseño se llama el libro. Él habla un poco en cuanto a la corregencia que ambos tenían. Ellos tenían esta corregencia, ambos gobernaban la creación que Dios les había dado. Y si no, fíjese lo que dice el versículo 28. Y los bendijo, en forma plural está hablando, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Note usted estos verbos y note usted la forma como Dios les entrega este cogobierno. Ambos cogobernaban, ambos se hacían cargo de lo que Dios había hecho y Dios ahora a ambos se los estaba entregando. También podemos ver que en este principio, este matrimonio primigenio en la creación también tenía una constante relación. No había aún hasta ahí el pecado, ambos podían unirse, no había envidia, no había pleitos, no había murmuraciones, no había egoísmo sobre la cual ellos echar brazo, sobre los cuales ellos tomar. Esto también se podía ver en su relación que tenían con el Creador. El Creador los buscaba, al aire del día ellos podían tener esta relación continua con su Dios y de esta misma manera también reforzar las relaciones que ellos tenían. Hasta que ocurrieron algunas circunstancias que también las escrituras nos narran, donde vino a deformar estas hermosas bendiciones que ellos vivían como matrimonio o como una familia primigenia en esta creación. Note usted algo en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hoy día bastante Biblia, así que tiene que estar rápido buscando y encontrando, si no vamos a tomar mucho tiempo. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Note usted que la serpiente, el enemigo de Dios, Satanás, tomando este cuerpo, va a ir y va a tomar a la parte más vulnerable y va a ir hacia ella y va a empezar a tentar y va a empezar a sugerir dejando a Dios como si hubiese mentido. Dice la serpiente, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí vemos a la mujer rápidamente tomando la iniciativa. Versículo 2, respondiendo a la serpiente le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Note usted cómo ella toma la iniciativa, ella rápidamente contesta y las escrituras nos hablan que al costado de ella estaba él. Mira lo que dice versículo 3.
Mire lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella estaba ahí. Ella dialoga con la serpiente, ella empieza a dialogar con este gran tentador que va a tratar de hacer sucumbir el primer matrimonio, pero a su lado, el que había recibido instrucciones, estaba allí, el varón, y va a tomar de este fruto, va a comer de este fruto. Ahora, ¿por qué le digo esto? Si usted retrocede en el capítulo 2, versículo 16, usted se va a dar cuenta la verdad de lo que estamos hablando. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Note usted, hasta el versículo 16 aún no existía la mujer. Hasta este versículo 16 y 17, que Dios está dando las instrucciones a Adán, la mujer aún no había sido creada. El hombre está recibiendo las directrices claras de parte de Dios. Dios le está dando las directrices claras de lo que va a suceder. Y en el versículo 18 recién Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Note usted este desarrollo que quisiera que planteemos bien claramente las bases para luego pasar hacia el Nuevo Testamento. Entonces, haciendo un recuento de lo que estamos aprendiendo hasta este momento, es que Dios les dio a ambos las capacidades. Ambos poseen capacidades, ambos poseen atributos, ninguno de ellos es superior al otro. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ambos también recibieron el cogobierno de la creación. Dios les entregó toda la creación para que ellos la explotaran, para que ellos la cultivaran, la cuidaran, la hicieran producir y que se multiplicase. Ambos también sostenían una relación creciente, una relación buena. Ambos podían relacionarse claramente sin ningún tapujo, sin ningún mal frente a su Dios. Sin embargo, cuando el enemigo de Dios llega y empieza a tratar de hacer caer a la creación, va a empezar a través de la mujer y nos va a dejar visualizar una de las grandes verdades que hasta estos tiempos nos acompaña. Una de estas grandes verdades es que la mujer toma la iniciativa y usurpa un lugar que no le corresponde. Las instrucciones fueron dadas al hombre y la mujer se pone adelante y empieza a conversar con la serpiente. El que debía conversar en ese momento era el hombre. Y otra de las grandes verdades que se pueden ver es que el hombre cede su liderazgo. Se hace el de la vista gorda, cede su autoridad y permite que ella finalmente tome la iniciativa. Dos circunstancias que nos dejan ver situaciones que luego, cuando invertimos lo que Dios nos enseña, tarde o temprano trae consecuencias. Y aquí vemos algo de lo que hemos estado hablando un poco la semana pasada. Esto trae como consecuencias la caída en el matrimonio. Esto trae como consecuencias la caída en lo que es la creación. Y esto arrastra un sinnúmero más de acontecimientos que a la larga, hasta estos momentos, nosotros la estamos pagando. Ella usurpa un lugar que no se le ha entregado y él cede una posición que Dios sí le ha dado. Y esto podemos ver a veces hasta estos tiempos con los varones. No sé, tú velo, anda tú a la reunión, anda a ver tú ocúpate de eso. Hay posiciones que él tiene que hacer, que él tiene que tomar como líder, hay decisiones que él tiene que abordar como el varón de la casa y él lo cede. O si no lo cede, prefiere a veces estar en otras cosas que muchas veces hacen que su vida no ocupe la posición que él tiene que tomar. Y a veces ella termina cargando algo que no le compete, ella termina asumiendo sobre su hombro cosas que no se le han entregado, como consecuencia trayendo un desbarajuste, un desacomodo dentro de lo que es el plan de Dios para el matrimonio. Por eso, si hacemos una pausa aquí y hablo para las señoritas, si te vas a casar, no te cases con tu hijo. ¿Por qué hablo de no casarte con tu hijo? Porque muchas veces hay mujeres que se casan con sus hijos, los terminan criando. Son hijitos de mamá que no están dispuestos y no entienden lo que es el liderazgo. Y terminan criándolos y a la larga terminan cargándolos. Y esto no permite que ellos finalmente puedan desarrollar su liderazgo tal como Dios les ha entregado.
Si usted es una mujer muy hábil, si usted es una mujer muy capacitada y si usted, como hablábamos la semana pasada, puede tener cierta superioridad en algunos aspectos dentro de su esposo, su papel es potenciarlo, hacerlo que él brille, no usurpar un lugar que no se le ha entregado. Y usted como varón tiene que entender claramente que como líder, usted no ha sido puesto allí porque usted es superior. Usted ha sido puesto como cabeza por orden de creación. No porque usted tiene más neuronas, no porque usted tiene más materia gris, no porque usted es más macho y osado, sino porque primero lo crearon a usted y después a la mujer. Usted ocupa un liderazgo por creación, Dios le ha entregado, pero con ese liderazgo también vienen responsabilidades que tienen que ser tomadas por los varones, porque de lo contrario se invierten los papeles. Cuando la mujer toma el liderazgo y el varón cede su liderazgo, se invierten los papeles. Y yo conozco casos que no avanzan mucho tiempo cuando estos papeles se invierten. Se invierten. Y esto no puede ser bendecido por Dios porque esto no ha sido planeado por Dios. ¿Amén hasta aquí? Amén. Entonces, entendamos claramente lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto a ello. Una vez que viene la caída, una vez que vienen las consecuencias, hay ciertos problemas fuertes después de que Dios está enumerando las consecuencias que va a traer: dolor en las preñeces, trabajo fuerte, sosegado, trabajo que a veces es improductivo, y Dios va a hablar muchas de estas cosas, pero quiero que se fije en un versículo bien interesante en el capítulo 3. Versículo 16 del capítulo 3 dice: a la mujer dijo, Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Deje el texto un rato ahí en la pared, hermano, y quiero que se fije conmigo estas dos últimas frases. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Note usted estas dos frases que nos hablan tanto del varón como de la mujer y que tienen que hacernos recordar un poco la enseñanza de la semana pasada. En algunos comentaristas, este es un texto muy oscuro. La aproximación más a poder descifrar lo que quiere decir aquí Dios al hombre y a la mujer tiene que ver con esto. Cuando Él le dice, tu deseo será para tu marido, es que ella de forma constante estará tratando de usurpar un lugar que no le corresponde. Y cuando Dios le dice, y Él se enseñoreará de ti, Dios le está diciendo, y Él continuamente te va a maltratar. Él continuamente te va a tratar pesadamente. Estas son las consecuencias de la caída. Y usted recuerde un poco lo que vimos la semana pasada de cómo los griegos veían a la mujer, cómo los judíos despreciaban a la mujer, cómo los romanos tenían muy en poco a la mujer. Mire un poco acá por qué existen estas corrientes feministas, por qué reclaman derechos, por qué se ponen con grito al cielo cuando le pegan a una mujer en los noticieros. ¿Por qué cuando le tuitean a un candidato que trae a mujeres ahí donde él ha tenido relaciones, es todo un escándalo? Porque el hombre y la sociedad continuamente desechan un poco y tienen muy en poco a la mujer. Aún los choferes cuando se cruzan con una mujer, es una mujer. Y por eso va lento, dice. O aún las mujeres también, continuamente están a veces haciendo sarcasmo de ciertas cosas en los hombres. Pero estas son las consecuencias. Cuando Dios le dice, el deseo será para tu marido, le está diciendo a la mujer, mujer de continuo, lo que vas a estar continuamente deseando será usurpar su posición, ponerte por sobre encima de él, decidir sin consultarle, ir por sobre encima de lo que él piensa. ¿Hay esto o no en la naturaleza de las mujeres? Solo las mujeres deben saberlo, porque esto es consecuencia de la caída, no de una prédica. Esto es consecuencia de la caída. ¿Y hay esto en los hombres? Solo los hombres debemos saberlo. Creo que no hay, ¿no? En que la mujer se enseñoreará en que el hombre se va a enseñorear de ella, en que el hombre la va a maltratar o a veces la va a despreciar. Sí, también hay esto. Es por eso que la semana pasada vimos que las dos columnas básicas es que ella le respete el liderazgo a él, que no usurpe sus funciones, que no pase por sobre encima de lo que Dios ha establecido para él. Y a él, en vez de maltratarla y tenerla en menos, tiene que amarla.
Tiene que amarla con este afecto de compromiso, con este amor que va más allá, tal como Cristo amó a su iglesia. Esta es la manera como el apóstol Pablo mira hacia el pasado y puede ver esta gran reacción que va a suceder después de la caída en los matrimonios. Ella continuamente va a tratar de usurpar un lugar que no le corresponde. Ella va a querer ponerse como la proveedora. Y hay mujeres que se ven muy machas y quieren proveer y quieren salir a trabajar y quieren traer y pueden tener a veces la capacidad. Y hay hombres que muchas veces la van a ver a su mujer como solo una empleada o como solo un objeto sexual. Pero estas no son cosas así. Estas son consecuencias que la caída nos trae y que debemos que tener muy en cuenta si es que vamos a formar hogares sólidos. Amén. Vamos a la tercera parte. Ahora sí, vámonos al Nuevo Testamento y vamos a Efesios a poder ver realmente cuál es el rol entonces del varón. 1. El varón es un líder que brinda dirección. Ese es el primer rol que nosotros tenemos que entender en cuanto a los varones. El varón es un líder que brinda dirección. Él es el que dirige, él es la cabeza. Y cuando Dios nos habla en cuanto a la palabra cabeza, es porque la cabeza mueve el cuerpo. Y es un sinónimo de lo que significa autoridad. Y la mujer es una ayuda que complementa o que capacita y que resplandece el liderazgo de su compañero. Veamos en Efesios el papel del varón. Efesios capítulo 5 dice así, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Note usted aquí cómo Dios hace un recuento de lo que deben ser los papeles claros. Pero si usted mira el versículo 21, hay una sumisión mutua. Esto es como si se volviese al huerto y se viese los momentos primigenios cuando ambos cogobernaban. Hay una sumisión mutua, lo que nos lleva a entender claramente que aunque hay un líder, ambos se someten mutuamente. En la familia, los hijos no pueden hacer lo que quiera o la esposa puede hacer lo que quiera. Aún cuando usted nota lo que es la creación, usted nota el plano divino, si Cristo no se somete a la voluntad de su Padre, no estaríamos sentados acá. Si Cristo no se hubiera sometido a los deseos de su Padre, con cuánto se angustia mi alma, decía, y pasa de mí esta copa, le decía en el huerto de Getsemaní, pero no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad, usted y yo no estaríamos acá. En la deidad, en la divinidad, se nota también este principio de autoridad y de sumisión. Y en el hogar tiene que existir este principio y tiene que respetarse claramente, porque de lo contrario, las cosas no resultan. Probablemente estos principios no son muy famosos en estos tiempos. No son muy famosos porque muchos varones pueden haber fracasado, muchas mujeres pueden haber fracasado, muchas mujeres ya han emprendido sus vidas como mejor les parece, ambos matrimonios están caminando como mejor les parece, pero no puede ser muy famoso. Hemos comprado muchas ventas en cuanto a lo que es el paraíso terrenal, en cuanto a tener todas nuestras comodidades, en cuanto a tener todo a nuestro alcance, en que cuando nuestros hijos no sufran ningún percance, ninguna salud, compramos seguro para el cáncer, compramos seguro para el carro, tratamos de pagar una casa que es cara, tratamos de vivir en lugares donde a veces no tenemos el alcance para poder pagarlos. Hemos comprado esto, hemos cedido muchas veces a los encantos que la sociedad normalmente nos brinda, y esto se vuelve muy enredado en nuestras vidas. Y esto a veces, tomarlo de acuerdo a como Dios nos enseña, muchas veces se nos hace un poco infructuoso para poder obedecer. Pero las Escrituras nos llevan una y otra vez a lo que Dios dice y revela en su voluntad. ¿Quiere un hogar sólido? El consejo es que tomemos lo que Dios dice. ¿Quiere un hogar que verdaderamente puede encontrarse con las bendiciones que Dios nos da? Sométase a lo que Dios nos enseña y llegaremos lejos. Y aquí vemos en el varón, el rol que él tiene es de liderazgo y dirección. Él es el líder, él es el que dirige. Y hay algunos aspectos dentro de su liderazgo. Primero, en el versículo 25, usted va a ver que es un liderazgo sacrificial. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Note usted este liderazgo sacrificial. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, muriendo en la cruz, este es un liderazgo que nosotros finalmente lo hacemos, nos entregamos, nos negamos,
por causa de nuestra compañera o de nuestro propio hogar. Hay algo más en cuanto al liderazgo. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este es un liderazgo que recibe el varón y es un liderazgo instructivo. También instruye. No la sienta en la pizarra, no la pone ahí en los horarios para enseñarle claramente lo que Dios ha dicho, pero conversa con ella, intercambia lo que Dios está hablando en su vida o intercambia en lo que Dios le está moviendo y les está guiando a hacer. Pide consejo, recibe consejo, da consejo e instruye en el camino, no solo a lo que es su esposa, sino en cuanto a la unidad que tiene que haber aún con los hijos. Este es un liderazgo instructor. Por eso es que el varón que quiere vivir como soltero, que quiere salir con sus amigos, que quiere irse a jugar partido por allá, que quiere irse por acá a visitar a la familia y que no se hace cargo de su familia, carambas. Este no es un tipo de liderazgo el cual Dios ha diseñado para el varón. Pero tienen que entender claramente que es sacrificial por eso y es instructivo. A su vez, el liderazgo del varón tiene que ver con la provisión y con la protección. Versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Note usted dos palabras, sustenta y cuida. Es el que provee y es el que a su vez también brinda la protección necesaria para casa. Es el que va a cuidar el hogar, es el que va a traer para la casa. La mujer no ha sido llamada como proveedora de casa. El varón es el que ha sido llamado por Dios para proveer para las necesidades de la casa. Y vamos a ver si la mujer puede o no puede también proveer, pero su labor esencial no está en proveer. Su labor esencial está en otro aspecto. La labor esencial del varón es traer el pan a la casa, traer la protección necesaria, pagar las cuentas, proveer para lo que se necesita en el hogar. Esta es su labor esencial. Y luego también tiene que ver con el compromiso que él debe tener. Versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya sea en la escala divina o en la escala humana, la sumisión y la autoridad son elementos indispensables para que esto finalmente pueda funcionar. En el diseño de Dios, la autoridad y la sumisión son elementos que no pueden negociarse. Un hogar no puede funcionar si cada miembro exige hacer lo que cree en su voluntad. Mi hijo no puede pararse hoy día y decirme, papá, hoy día no voy a ir a estudiar y así que yo voy a hacer lo que quiero. Yo, ¿cómo? Mi esposa no puede agarrar y decir a mi hijo, no vaya, no te preocupes, no importa lo que piense tu padre. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Porque en casa tiene que existir ese orden. Y usted no puede neutralizar y minimizar lo que su esposa piensa. Este orden tiene que ver muchas veces con lo que el Dios establece en autoridad. Dios, Cristo, el hombre, la mujer y luego vienen los hijos. Este es un principio que encontramos en las Escrituras. Este es un principio en el cual vamos a entender en cuanto a la Biblia. Así que hablo también a los jóvenes. Si usted está pensando casarse, como hablamos la semana pasada, no solamente esto tiene que ver con romance. Esto no tiene solamente con pasar bonitos momentos y pegarte una foto y tomarte una foto en un parque o viendo el sunset y cosas por el estilo. La realidad es otra, la convivencia es otra. Y si tú como varón no estás preparado para formar un hogar, para sacrificarte, para proveer, para proteger, para instruir, todavía tienes que pensar un poco en lo que es el matrimonio. Si tú como mujer no estás interesada muchas veces en lo que vamos a aprender a continuación en cuanto a lo que es tu rol y piensa que una vez que tú te cases puedes seguir con tu vida como mejor lo has hecho de soltera, todavía no estás preparada para eso. Y si usted ya es un varón y usted es un hombre que necesita entender claramente que el liderazgo del varón es primigenio, viene desde el huerto del Edén. No ha sido hecho porque usted es un superior o usted tiene mayor inteligencia. Ha sido hecho porque justamente usted ha sido creado primero y Dios le ha dado a usted la responsabilidad de asumir lo que es la dirección en casa. Veamos un poco lo que es el papel de la mujer. Vamos a estudiar un texto muy poco conocido que viene en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Viene después de Timoteo. Si usted conoce Timoteo, vaya y va a avanzar un poquito más y va a ver a Tito si levanta su mirada hacia la pared. Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 5.
Dice así la palabra del Señor. ¿Llegamos a Tito? Muy bien. Tito 2, del 3 al 5 dice así. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Note usted cómo esto finalmente va a canalizar un buen testimonio en Dios. Esto va a canalizar un buen testimonio a la presencia de Dios en medio de su barrio, en medio de donde usted se mueve. Pero note usted los papeles totalmente distintos en cuanto a la mujer. La mujer necesita reunir también ciertas características en cuanto a su conducta, en cuanto a sus modales, en cuanto a su pudor. Pero si usted se da cuenta en cuanto a sus funciones, en el versículo 4 se nos enseña que las mujeres jóvenes tienen que ser instruidas por las mujeres más ancianas. Aquellas mujeres que ya tienen sus esposos, aquellas mujeres que ya tienen una experiencia, que tienen matrimonios. A veces hay mujeres ancianas que, ay, pastor, yo ya no sé ni qué hacer ya. Ora, hermana, sí oro, pero ¿qué más puedo hacer? Acá hay una misión muy importante. Tú puedes instruir a las mujeres mucho más jóvenes cómo puedes amar a tu compañero, cómo pueden amar a sus hijos, cómo pueden cuidar el hogar. Y uno de los papeles claros que enseña el versículo 4 es que las mujeres jóvenes sean instruidas a amar a sus maridos y a sus hijos. Y note algo más, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En una porción más en Timoteo nos habla que la mujer en cuanto a lo que es su gloria y en cuanto a su honra, es criar a sus hijos en toda sujeción. Es formar una generación que pueda honrar a Dios. No es una vergüenza muchas veces atender la casa. No es una vergüenza, hermano mío. Y si usted como varón continuamente le está diciendo a su mujer, porque conozco casos en los que le dice, ¿y tú qué haces? ¿En qué te estás metida? Todo el día en la casa, todo el día estás haciendo eso, no haces nada. No haces nada, carambas, la verdad que sí cuesta, y esto de verdad es distinto, porque yo me acuerdo un libro que leí en teoría hace muchos años de parte de mis padres. Y en ese libro había una mujer que estaba peleando con su esposo y su esposo despreciaba el papel de ama de casa que ella tenía. Y de pronto ella decide, ya cansada por estas peleas, decide cambiar los papeles. Ella se va a la chacra, se va al campo y él se queda en casa a hacer los quehaceres de la casa. Y empiezan a relatar de cómo a él se le quema la mantequilla, se escapa el chancho, los niños se están trayendo las cosas, la casa de cabeza y él no sabe qué hacer y finalmente acaba el día agotado. Y cuando ella regresa del campo, él le dice que ahora sí comprendo realmente en cuanto a tu trabajo. Eso fue en teoría, pero en vivo y en directo yo también lo experimento en algunas oportunidades. Mi esposa tiene a veces reunión con las maestras de escuela dominical y yo me quedo ahí como amo de casa. Y yo tengo que arreglar a mis hijos, darles de comer, bañarlos, agarrar al otro que no se quiere bañar, que la niña de pronto llora y lo cambio y luego hacerlos dormir a todos. Y cuando llega mi esposa lo único que quiere es, toma tu hija, ¿no? Y ya, basta, ya, ahí está. Y ya ni siquiera luego conversamos, yo ¡pum! Caigo recontra agotado en la cama y sí cansa. Eso es en la práctica. En la práctica yo también lo he tenido que experimentar, que no es de despreciar esa labor, al contrario. Pero de una u otra manera hemos terminado comprando sueños ajenos. De alguna u otra manera hemos terminado comprando publicidad. Hemos terminado comprando algunos estilos de vida que a veces no las podemos manejar. De alguna u otra manera esto nos ha hecho violar los patrones que Dios nos ha puesto delante de nuestros ojos para que los podamos tomar y elevar y elegir hacer un hogar mucho más sólido. De alguna u otra manera nuestros estilos de vida nos impulsan a que ambos tengamos que rompernos el lomo para salir y poder tener y atender las necesidades que tenemos. Conozco personalmente a un par de amigos que ellos se esfuerzan mucho por sostener su hogar. Y uno de los sueños en la que ella sale de casa para poder trabajar es que puedan mandar a sus hijos a un hogar cristiano. Y ella dice, sí, mi amor, yo me voy a esforzar, me voy a romper el lomo para que mis hijos puedan crecer en un hogar cristiano, en un colegio cristiano.
y se va a trabajar. Lo paradójico de esto es que la empleada no cree en Dios. Y la empleada todo el día está escuchando música mundana y ella está bailando y está haciendo cosas. Pero ella se está rompiendo el lomo para que cuando su hijo vaya al colegio lo mande a un colegio cristiano. Es paradójico. ¿Por qué te vas a romper el lomo si ya de por sí ya alguien más lo está formando? ¿Quién los forma? ¿Quién los está formando? La empleada. La persona que en este momento no está cerca. Está rompiéndose el lomo para brindarles algo que luego no va a funcionar. ¿Entiende? Se está rompiendo el lomo para algo que ya no le va a funcionar. Les están enseñando otros valores. Les están enseñando otra forma de ver la vida. Y luego ella va a querer tener la injerencia necesaria para poder influenciar y para poder querer tener a sus hijos en toda su gestión. La gloria del hombre es su esposa. La honra del hombre es su compañera. Si esta compañera es una pleitista, si esta compañera es una mujer que para en problemas, si esta es una compañera que está trayendo de una u otra manera formas de vidas que están reñidas con lo que Dios enseña, su honra de este hombre definitivamente está por los suelos y su instrucción y su liderazgo no sirve de mucho. Pero la honra de una mujer son sus hijos, son sus hijos. Y sus hijos van a hablar de la honra de ella, de su crianza, de su instrucción, de su cuidado. Ellos van a hacer su honra. Y si esto algún día vamos a tocar este tema en otra serie de familia. Y si esto no es parte esencial en sus planes, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está tomando? ¿Esto asegura un hogar sólido para tiempos de crisis? Eso usted puede respondérselo. Pero recordemos claramente que el papel de la mujer no significa que ella no pueda salir a trabajar. Si usted revisa Proverbios capítulo 31, esta mujer puede trabajar, puede salir a buscárselo. Vamos para terminar esto, Proverbios capítulo 31. Versículo 10. Proverbios 31, 10. Dice, y vamos a ir parando un poco para que usted pueda ver. Proverbios 31, 10 dice así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ella es más valiosa que un diamante, más valiosa que cualquier cosa que pueda existir en cuanto a joyas, en cuanto a riquezas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Note esto, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Todos los días cuando compro pan, allí en el lugar donde yo vivo, hay una mujer que llega a la tienda, justamente tenemos casi el mismo horario. Yo solamente estoy ahí para comprar mi pan. Si veo algo es porque veo, ¿no? Y de pronto ella compra frugos, 2 frugos por favor, 2 quequitos. ¿Cuál? Los de Bimbo. No, esos que están en bolsa grande. Le compra sus 2 quequitos y sus 2 galletas de dulce. Agarra y los separa en 2 bolsitas para luego llevárselo y ponérselo a sus hijos. Yo digo, esta mujer, ¿no tendrá hijos diabéticos? Todos los días compra lo mismo. La mujer virtuosa se levanta muy temprano a prepararle la lonchera a sus hijos. Desde muy temprano está preocupada por lo que ellos van a comer. Desde muy temprano está muy preocupada de lo que su familia va a atender. Esto no significa que ella no sale a buscar el pan a veces o no puede aportar en casa las cosas necesarias. Dice, considera la heredad y la compra. Versículo 16, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Note usted su prioridad. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Versículo 23, su marido es conocido en las puertas. Ella le trae honra a su esposo. Ella le trae honra a su esposo. Pero su prioridad es su casa. Su prioridad no es la proveedora de la casa.
Su prioridad es su casa. Y esto no significa que ella no pueda cacholearse, que ella no pueda traer. Esto no significa, aún si usted ve, la mujer virtuosa es negociante. Busca un terreno, compra, hace, mueve, busca los recursos necesarios, pero no es la que provee. El marido es el que provee. La mujer virtuosa no es la que se hace cargo de la casa. Hay de la mujer demasiado virtuosa que termina asumiendo el cargo de la casa. Vas a ver cómo tu marido se tira para atrás y tú vas a tener que cambiarle los pañales y tú vas a tener que hacerte cargo de muchas de sus cosas que él tiene que tomar. El hombre no está diseñado para no proveer. El hombre está diseñado, tiene 70% más de fuerza muscular que la mujer para poder salir a la calle, para poder traer, para poder emerger y poder ser proveedor dentro de lo que es casa. Hermano mío, tenemos que entender claramente nuestros roles. Es un poco picante, es un poco incómodo, yo creo que sí. Estamos viviendo ya vidas que nosotros ya le hemos diseñado y probablemente ninguno está dispuesto en este momento a asumir lo que Dios dice. Tiene que ser gradual probablemente si usted va a tener que asumir lo que Dios está enseñando. De forma gradual va a tener que ir asumiendo las cosas que Dios está enseñando para poder implantar algo, columnas claras, para poder sostener un hogar sólido. Bienaventuradas las mujeres que atendiendo su hogar, atendiendo su casa, mirando a la familia, aún así a veces están proveyendo para el hogar, aunque ese no es su papel. Pero también felices a estos varones que, cumpliendo sus labores y rompiéndose probablemente el lomo durante todo el día, llegan a casa y no se tiran de barriga, sino que encima llegan a atender, llegan a ayudar, llegan a ser parte del trabajo dentro del hogar. Bienaventurados, felices. Porque ambos pueden estar criando, ambos tienen el mismo compromiso, ambos están labrando un hogar sólido, cada uno respetando el rol que le ha entregado. Él es un liderazgo que instruye, él es un liderazgo que guía, él es un liderazgo que provee y que protege. Y ella es una ayuda que potencia, es una ayuda que da brillo, una ayuda que ensalza mucho más lo que la familia puede hacer. Y esto también repercute en el nombre de su esposo. La mujer virtuosa finalmente hace que su esposo tenga un buen nombre, una buena fama en medio de la comunidad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Terminamos este tercer tema, muy temido por mí, pero ya está. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.